a la one, a la two, a la three. Comenzó Despertar Hispano, así que alaba. Oye, Marcone Morri, Daisy Velázquez, alaba. Despertar Hispano, ya comenzó este programa que te bendice. Despertar Hispano, te alegra, te bendice el día. Oye, un embajador, ¿qué tú eres? Un embajador, allá en Australia, oye, la tierra, representante de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres representante de Jesucristo. Así que alaba, Despertar Hispano. Colombia, Puerto Rico, Haití, alaba. Todos los viernes, no falte. Despertar Hispano, mi hermano, alaba. Eso es así. Dios bendiga. Y le damos las gracias al Señor por este hermoso día que Él nos ha dado, un día para compartir la palabra del Señor, y agradecemos también su sintonía, que cada día viernes esté pendiente de escucharnos en su programa Despertar Hispano. Cada día viernes para nosotros es un desafío diferente, querer traerle algo nuevo, algo de mucha bendición para su vida, de mucho poder de parte de Dios, que hable a tu corazón y que tú puedas sentir que Dios está a tu lado en medio de cualquiera que sea tu situación en este momento. Así de que vamos ahora mismo al hermoso estudio de la palabra de Dios en labios del pastor Morri, que cada día viernes se prepara para traerle lo mejor para cada uno de ustedes. Deseamos que disfrute al máximo este programa y que pueda invitar a otras personas para que sean parte de esta gran bendición. Así que ahora mismo a escuchar el hermoso estudio de la palabra de Dios. Y bienvenido a su programa Despertar Hispano. Les saluda Morri Velázquez. Estoy aquí muy contento de que una vez más nos podamos escuchar aquí en esta programación. Como todos los viernes estamos aquí con una palabra de fe para usted. Ese es uno de los grandes deseos que hemos tenido en estos últimos tiempos, estos últimos programas que hemos tenido, que su fe pueda crecer, que usted pueda mantenerse firme en la fe, porque yo sé de que siempre hay alguna circunstancia que nos puede hacer dudar, que nos puede hacer sentir que ya no podemos más, y queremos decir, estamos con usted. Mire, yo quiero decirle este día, quizás en este momento haya alguien que me esté escuchando, que ha estado pensando, Dios a mí ya no me ama más, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado de lado. Pues yo quiero decirle, el hecho que usted está escuchando este programa es una prueba que Dios te ama, que Dios te quiere ayudar, que Dios te quiere dar una oportunidad nueva, que Dios quiere que tú sigas creyendo en las promesas de Él. Y de eso se trata Despertar Hispano, que queremos darte ánimo para que tú sigas creyendo en las promesas de Dios. Y este día le traigo a usted una palabra. Venga, siéntese a la mesa juntamente aquí conmigo y vamos a hablar de algo. Vamos a hablar cómo podemos crecer en la fe. Porque yo sé que es algo muy importante. Varias personas a mí me han hecho esa pregunta. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Estamos persuadidos o estamos creyendo que la fe es pero muy indispensable. Pero llega este momento de decir, ¿cómo yo puedo crecer en la fe? Bueno, quédese con nosotros hasta el final de este programa para que usted aprenda cómo usted puede crecer en la fe. Y primero Dios, que el Espíritu Santo lo tome a usted y le ayude para que usted en este año, en lo que falta de este año, usted pueda crecer en su fe. Porque imagínese, un niño cuando comienza a caminar, ¿se acuerda cómo es ese proceso? Primero se comienzan a arrastrar. Unos lo hacen sentaditos, otros lo hacen de estómago. Luego comienzan a pararse, querer pararse. Y tienen un gran miedo a dar pasos. Y comienzan a dar pasos y después dan un par de pasos y se caen o hay que agarrarlos porque se pueden caer. Pero poco a poco van agarrando confianza, comienzan a caminar despacito, después comienzan a correr. Exactamente así es nuestra fe. Es algo que comienza tan pequeño, escuchen, pero esa fe está diseñada para que sea grande, para que crezca,
para que nosotros nos fortalezcamos y para que nosotros podamos tener una relación más profunda con Dios. El Señor comparó, fíjese cómo comparó el Señor la fe. En la época de él, una de las semillas más comunes de aquella época era la semilla de mostaza. ¿Por qué el Señor ocupó eso? Porque la semilla es tan pequeña como un puntito negro. Pero cuando se siembra, de esa semilla sale un árbol tan grande que él dijo, hasta las aves del cielo hacen nido en ese árbol que antes era una sola semillita. Así también es la fe. Dios quiere que esa fe que tú tienes la puedas utilizar para Él y también para tu vida personal. Porque la fe no es algo estático. Escucha, no es algo estático. La fe es como un músculo. Si tú la ejercitas, se desarrolla. Si no la ejercitas, simplemente se queda ahí. Como una piedra, no pasa nada. No sucede nada en la vida y te vas a llenar de incredulidad, no vas a creer nada. Hoy yo te quiero alentar para que tomemos una decisión de decir, yo quiero que mi fe crezca. ¿Cree que lo puede decir conmigo? Yo quiero que mi fe crezca. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, aquí viene el primer consejo. Lo primerito que tenemos que hacer es alimentarnos con la palabra de Dios. La fe se alimenta con la palabra de Dios. Si tú quieres ser saludable, tienes que comer bien. Ahora, eso es en cuanto a nuestro cuerpo físico. Pero ¿sabía usted que nosotros tenemos también una parte espiritual? Lo físico solo es el traje de lo espiritual. ¿Y sabía usted que el espiritual necesita comida? O sea, no solamente le podemos dar comida al físico, también necesita comida el espiritual. El apóstol Pablo dijo esto en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos está diciendo que no existen pastillas de fe, pero sí nos está diciendo que el oído es un medio por el cual nos entra la palabra de Dios. Y esa palabra en nosotros nos va a producir mucha fe. O sea, cuando yo leo la palabra de Dios, yo me estoy alimentando de una vitamina muy grande que se llama fe. Escucha esto. Por eso siempre recomendamos que el creyente tiene que leer la Biblia. Usted dice, pero yo no la entiendo. Mire, yo sé que hay cosas en la Biblia que pueden ser complicadas entenderlas, pero hay cosas, la mayoría, que no son complicadas entenderlas. Usted puede comenzar a leer los evangelios, los salmos, los proverbios. Usted va a ver que esa palabra te va a llenar de fe. Tienes que escuchar, por ejemplo, estos programas como el que estoy haciendo en este momento donde te estoy hablando. Esto lo que va a hacer, va a alimentar tu fe de una manera muy grande para que cuando vengan los momentos duros de la vida, tú puedas estar saludable. Por eso escuche eso. Se dice que uno tiene que comer bien para estar saludable, para que así las enfermedades que existen no te vayan a destruir. Le voy a poner un ejemplo de la Biblia. Josué era un líder totalmente nuevo. Moisés había muerto. Él había crecido por mucho tiempo aprendiendo del ejemplo de Moisés. Pero ahora le tocaba a él. Ahora le tocaba a él solito. Ahora él tenía que ser el nuevo líder y ahora él no tenía que ser la fotocopia de Moisés. Él no iba a llegar ante los reyes con su vara para que se convirtieran en serpientes o iba a orar al cielo para que cayera el maná. Iba a ser totalmente diferente el liderazgo de Josué. Ahora, ¿cuál es la clave que Dios le dice para que él pueda ser un líder de éxito? Lo encontramos en Josué 1:8. Le dice, medita de día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. O sea, ¿qué es lo que quería Josué como líder? Quería prosperar y tener éxito. Él quería ser un líder de prosperidad y de éxito. Yo creo que usted también, usted lo desea. Usted desea ser una persona que le vaya bien en lo que está haciendo. Y usted quiere ser una persona que prospera en todas las áreas de su vida. Yo lo creo, yo lo quiero, yo creo que usted también lo desea.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire lo que le dice. Medita día y noche. ¿Qué significa la palabra meditar? En nuestros tiempos, la palabra meditar se ha hecho muy famosa y está asociada mucho con la meditación trascendental. El aspecto que quedarse en silencio, quedar en blanco la mente, relajarse, escuchar un poquito de música de meditación, y eso se asocia como meditar. Pero el concepto bíblico del meditar es otra cosa. El concepto bíblico del meditar es pensar en algo para sacarle lo mejor, para sacarle la esencia. O sea, antes de llegar a ese proceso de la meditación, y aclaro, no estoy promoviendo meditación trascendental, sino que estoy hablando del hecho de pensar y sacar lo mejor de lo que estoy leyendo. Entonces el Señor le dice: Josué, lo que tú tienes que hacer es tomar este libro de la ley, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí está escrito todo lo que Dios le reveló a Moisés, todo lo que ellos tenían que hacer. Tú tienes que tomar lo que el Señor ha dicho, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. 613 mandamientos, escucha, 613 mandamientos que están prescritos. Tú tienes que estudiarlos y luego aplícalos a tu vida. Comienza a pensar, esto es lo que significaba meditar, comienza a pensar, ¿cómo los aplico yo a mi vida personal como líder? Y si tú haces eso, vives noche y día con esto, con este libro, y no solamente vives meditando en él, sino que estarán presentes en tus labios. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a hablar de eso. Que este libro de la ley, que tanto estás pensando en él y meditando en él, háblalo. Comienza a hablar de lo que ahí dice. Ahora, si tú haces eso, y falta la tercera cosa, meditar, hablar y luego hacer. Porque dice, si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él. O sea, son 3 cosas bien importantes que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida. Mire qué revelación más linda está aquí. Pensar en eso, sacar conclusiones, hablar de eso y llevarlo a la práctica. Cuando yo lo hago, entonces me va a venir el beneficio que yo voy a ser una persona próspera y voy a tener éxito en todo lo que emprendo. Entonces, tú quieres crecer en fe. Bueno, aquí está el primer punto. Tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Tienes que aprender a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios y a meditar en la palabra diariamente, a practicarla también para que tú puedas crecer en mucha fe en tu vida. Segunda cosa, todos queremos crecer en fe. Vimos que la palabra de Dios es sumamente importante. Pero muchas personas muchas veces estudian carreras, recopilan recetas, investigan ciertos temas, pero nunca lo llevan a la práctica. Es como una persona que quiere aprender a hacer un pan especial y comienza a escribirle a alguien: mire, ¿me puede decir cuál es la receta para este tipo de pan? Y le costó recibir la receta, pero al final la recibe. Pero cuando la recibe, ya aquí está la clave, aquí dice cómo se tiene que hacer. Pero luego la guarda. Nunca pasó nada. Nunca lo hizo. Ahora, es diferente cuando yo comienzo a hacer lo que ahí dice. Por ejemplo, mire, este es bien importante. En el libro de Proverbios se habla de la sabiduría, de la inteligencia y del entendimiento, se habla del conocimiento. A muchos de nosotros nos gusta el conocimiento, pero el conocimiento hay que llevarlo a la práctica, y eso es sabiduría. Cuando el conocimiento, lo que yo sé, lo comienzo a ver cómo funciona, luego eso me llama al entendimiento. Cuando tengo entendimiento de algo, me lleva a hacer a mí
me lleva al punto de ser una persona prudente o inteligente en lo que estoy haciendo. Lo mismo es la fe. Si yo solo oigo predicaciones, escucho o leo sobre lo que Dios puede hacer, pero nunca lo practico en mi vida, entonces mi fe va a estar muerta. Mire lo que dijo el apóstol Santiago en 2:26 de su libro. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, lo compara como un cuerpo muerto. Cuando la fe no tiene obras, está muerta. O sea, no, lo que no está queriendo decir de que el cielo se gana por medio de las obras que yo haga. No, no está diciendo eso. Está diciendo que la fe, cuando yo la practico, me empuja a hacer obras. La fe crece cuando se practica y muchas veces nosotros no estamos creciendo porque no practicamos nuestra fe. Simplemente creemos y no basta con creer. Necesitamos actuar conforme lo que estamos creyendo. Hablamos, pero no hacemos. Decimos que Dios puede hacer milagros, pero no buscamos el milagro. ¿Se recuerda? La semana pasada yo hablé un tema sobre la sala de espera de Dios y tomamos como ejemplo a Abraham, ese patriarca de la fe, y dijimos que Abraham, él obedeció a Dios, él salió de su tierra, él no sabía a dónde él iba, simplemente él le obedeció a Dios. Y en ese proceso de viaje desde Ur de los Caldeos hasta la tierra que él llegó, se comienza a dar cuenta de que Dios estaba estirando su fe. Ahora, él no sabía, escucha, él no sabía, no tenía la información real de cómo era el lugar donde iba a ir. Pero cuando él fue al lugar, una de las primeras cosas que él se enfrentó fue una hambruna, que él tuvo que escapar a Egipto. Pero mientras estaba en ese proceso, él jamás se regresó a su tierra. Aún más, la semana pasada le hablé de que él esperó 25 años. Dios le prometió, te voy a dar un hijo, pero pasaron 25 años. Pero en ningún momento él volvió atrás. Él dijo, ok, me olvido de lo que Dios me prometió, sino que él siguió creyendo aún más. Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Era una prueba de la fe, pero él siguió creyendo que aunque Isaac muriera, se lo iba a dar de vueltas. Y decíamos la semana pasada de que él le dijo a los criados que le acompañaban, quédense aquí, que vamos a volver. Isaac le preguntó, ¿dónde está el sacrificio, papá? El Señor va a proveer el cordero para el sacrificio. O sea, eran pasos de fe en la vida cotidiana. Uno quiere crecer en fe, tiene que dar pasos de fe en la vida cotidiana. Tiene que perdonar, tiene que confiar en la provisión de Dios, tiene que obedecer a pesar de la incertidumbre que usted esté pasando. Si usted no lo hace, si usted no se atreve, le aseguro que usted no va a crecer en fe. Y hay muchas personas que ya se estancaron. Hace muchos años están estancados y su fe no avanza para nada. ¿Por qué razón? Porque dejaron de poner en práctica su fe. Cuando tú, escúchame bien, con pequeñas cosas comienzas a creerle a Dios y comienzas a ver las respuestas de Dios, tú vas a ir creyendo en cosas más grandes. Así que, por favor, tome nota de eso. Hay que poner la fe en acción. Primero dije que hay que alimentarse con la palabra de Dios. Segundo, hay que poner la fe en acción. Y tercero, número 3. Tenemos que aprender a perseverar en medio de las pruebas. No te dejes asustar por lo que te está pasando. Escúchame bien, Dios no te ha puesto una prueba que tú no puedes aguantar. Lo que estás viviendo en este momento, eso está de acuerdo a tu capacidad que tú tienes de resistencia. Recuerdo cuando era niño escuchar que mi pastor contaba esta historia acerca de un hombre que tuvo un sueño. En el sueño él pudo ver de que iban muchas personas cargando cruces en un viaje.
y cada quien llevaba una cruz. Pero él se fijó, notó que las cruces no todas eran iguales. Unas eran más grandes, otras eran más pequeñas, unas más delgadas, otras más gruesas. Entonces él dijo, parece que este viaje está un poco, hay mucha injusticia, porque ¿cómo es que no todos llevamos el mismo tipo de cruz? Yo creo que aquí tiene que haber justicia. Yo voy a protestar porque estamos aquí en el cielo es un lugar de justicia. Así que caminando con la cruz, de repente le dice, Ángel, Ángel. Dice, sí, había un ángel. Y le dice, sí, mira, le dice, hoy que estamos descansando en este punto, le dice, y veo que aquí hay un montón de cruces, yo te pido que me permitas cambiar mi cruz. Le dijo, ¿de verdad no quieres la cruz que se te puso? No. A mí no me preguntaron si quería esta cruz. Yo quiero escoger la que yo quiera. Ok, ¿cuál quieres? Y el hombre comenzó a ver y había una pequeña que él la tomó y dijo, pues esto no pesa nada. Le dijo, esta es la que yo quiero llevar. ¿Estás seguro? Claro, esta es la que yo quiero llevar. Oye, ¿qué tal? Está bien. Entonces dijeron, continuemos con la marcha. Y todos tomaron sus cruces y comenzaron a caminar. El hombre en los primeros segundos dijo, wow, es una gran diferencia. ¿Cómo me llevaban con esa cruz tan pesada? Pero comenzó a caminar con esa cruz y en un minuto él comenzó a sentir que esa cruz tenía astillas que se le iban incrustando en los hombros. Además, la forma de la cruz era un poco rara, que se deslizaba demasiado. Y a cada rato tenía que venirla subiendo y cuando subía las astillas lo rayaban. Después comienza a sentir de que ese tipo de madera de la cruz le comenzaba a picar el cuerpo. Y comenzó a sentir como que tenía una alergia muy grande y él se rascaba con la misma cruz, pero comenzó a sangrar, la incomodidad, según iba pasando los minutos, comenzó a ser cada vez más grande y más grande. Que él dijo, ya no soporto esta cruz. Esto es más de lo que yo llevaba antes. Voy sangrando, las astillas se me van metiendo, es tan difícil, esta madera se desliza muchas veces y es incómoda, no se ajusta a mis hombros, me está provocando esta alergia que me desespera, no soporto. Y cuando llegaron a la próxima parada, dice, Ángel, mira, un momentito. Y le dice, ¿qué quieres ahora? Yo quiero que me devuelvan mi cruz. ¿Estás seguro? Porque hay otras. Le dice, ok, déjame ver. Y comienza a buscar otra cruz. Y comienza a tomarla, se la pone y dice, voy a probarla primero. No quiero que me pase lo anterior. Y la comienza a probar. Esta es la que yo quiero. Le digo, se siente tan cómoda y creo que la puede llevar. ¿Crees que me la puede? Claro que sí. Le dice, gracias. ¿Y sabes qué le dice el ángel? Esa era la cruz que tú llevabas. Dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, la historia, la moraleja de esta ilustración es de que a veces nosotros pensamos que los problemas que tienen otras personas son poquitos y que los problemas que yo tengo son mayores. Que nuestros problemas nadie los puede soportar, que nuestros problemas van más allá de lo que nosotros podemos llevar. Pero yo le digo, Dios nos ha dado a cada uno un nivel de resistencia. Y ese es el nivel de prueba que nosotros llevamos. Y las pruebas no están para destruirte. Las pruebas sirven para purificarte. Las pruebas son para incrementar tu fe. Mire cómo escribió el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos habla de una prueba, nos habla de una fe que es probada. Y que esa fe cuando se mete al horno de la prueba se vuelve como un metal precioso que es como el oro. Y cuando eso pasa, dice, se halla en alabanza, gloria y honra. Mire, los momentos difíciles de la vida nos tienen que enseñarnos a depender más de Dios, no alejarnos. Hay muchos que eso es lo que hacen, se alejan de la dependencia de Dios, se enojan con Dios. ¿Qué más claro el ejemplo de Job? ¿Qué perdió él? Todo. Hasta sus hijos queridos lo perdió. Sus riquezas. La esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete Job. Pero ¿qué él dijo después de todo esto que pasó? Yo sé que mi Redentor vive. El diablo quería probarle a Dios, le dijo a Dios, el diablo le dijo, mira,
Job te sirve porque lo has hecho rico. Quítale todas las riquezas y vas a ver si te sigue sirviendo. Le quitó las riquezas, la familia, y Job siguió sirviendo a Dios. Entonces vino el diablo otra vez y le dijo, ¿sabes qué? Tócale la salud y vas a ver, una vez le toque la salud, te va a maldecir. Y Job no maldijo a Dios. Él siguió creyendo que iba a volver a ver a su Redentor. Él no pecó en nada en su boca. La situación fue bien difícil. No crean que fue una situación fácil, pero fue difícil para él. Pero cuando terminó su prueba, su fe se volvió mucho más fuerte. Él dijo, antes yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando tú perseveras en medio de las pruebas, tú llegas a conocer mucho mejor a Dios. Hablamos uno de estos días con una hermana de la iglesia, hablando acerca de este tópico. Y hablábamos cómo las pruebas son las mejores maestras de tu vida. Uno podría ir 10 años a una universidad y estudiar teología, pero un momento de prueba te enseñan más que 10 años de teología, porque ahí conoces de verdad quién es Dios. Cuando lo conocemos en medio de las pruebas, es cuando de verdad nosotros decimos, como ahora mis ojos te miran. Ahora mis ojos te miran. Ahora pondré mi boca sobre el polvo, Señor, porque ya no solamente es algo teórico, sino que ahora he vivido la realidad. Por eso es necesario perseverar en medio de las pruebas. Número 4. ¿Qué es también importante para crecer en fe? Es importante que tú aprendas a relacionarte con otros creyentes. No necesitamos, escúchame bien, el Señor no quiere creyentes aislados, creyentes que viven en una cueva, llamémosle la cueva de la casa, como hay una tendencia en este día. Hay personas que dicen, a mí me gusta más mirar YouTube, mirar a los pastores en YouTube, y me quedo en mi casa, ahí no me meto en problemas. Muchas veces la gente piensa que la iglesia es igual a problemas. No, la iglesia es nuestra comunidad de hermanos que tienen fe también. Cada uno de ellos, cada uno de mis hermanos es como una llamita de fuego. Cuando todas las llamitas de fuego nos unimos, hermanos, eso arde con poder. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos es cuando todos nos alimentamos en comunidad, compartimos testimonio, oramos los unos por los otros, nos apoyamos mutuamente, nuestra fe comienza a crecer. Es tan importante. La Biblia dice en Hebreos 10, 24 y 25, considerándonos los unos a los otros para estimularlos al amor y de las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, el no ir a una iglesia se vuelve una costumbre, sí, así como lo oí. En muchos de nuestros países, muchos de nosotros íbamos todos los días a la iglesia. No fallamos a la iglesia. Pero venimos a estos países y la vida de comodidad nos afectó. Decimos, solo puedo ir los domingos, y a veces ni los mismos domingos vamos. Sino que nos quedamos estancados y miramos a la iglesia como algo que si hay tiempo se puede atender. Pero si no hay tiempo, ¿para qué voy a ir a invertir mi tiempo en eso? Tengo que limpiar la casa, tengo que visitar a mis amigos, tengo que hacer las compras y no me queda el tiempo. Yo le digo, si nosotros somos cristianos, de verdad, tenemos que formar parte de una comunidad de iglesia. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo más claro? La iglesia del primer siglo. En Hechos 2 del 42 al 47 hay un pasaje tan completo donde se describe, escuchen, donde se describe cómo era la iglesia en los primeros días. O sea, nosotros podemos, como dicen, viajar en el tiempo y poder ver cómo vivían nuestros primeros hermanos cuando eran los primeros, podemos decir, el primer siglo de la historia de la iglesia. Y se lo vamos a leer un poquito. Está en Hechos 2 del 42 al 47. Vamos a ver cómo era la vida de los primeros cristianos. Dice, todos se mantenían constantes, escuche, perseveraban a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, también compartían lo que tenían, partían el pan, participaban en la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales que hacían los apóstoles. Y en cuanto a todos los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían,
Vendían las propiedades y bienes, repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. A diario, escuche, a diario acudían al templo con constancia, escuche, con constancia y en íntima armonía, en familia, partían el pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegría de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con su simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en el camino de la salvación. Mire, qué importante es que nosotros entendamos cómo funcionaba la iglesia. No era situación de que, ok, me voy, me aparto, me separo y yo vivo mi propio estilo de vida. No, si quieres crecer en fe, tú necesitas formar parte de una iglesia, de una comunidad cristiana y ser constante, ser perseverante, estar todo el tiempo creciendo en las cosas de Dios. Mire, ya vamos a terminar y vamos a ir a la número 5. Siempre tienes que ver a Jesús. No tienes que fijarte en el pastor. No tienes que fijarte en los hermanos de la iglesia. No tienes que fijarte en nada más. No tienes que aún hasta ver tus problemas. Tú tienes que poner tu mirada en Cristo. Él es el modelo. Él es la fuente de nuestra fe. Muchos fallan porque ponen sus miradas en otro lado. Nuestra mirada tiene que estar solo en Jesús. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está diciendo a todos, pongamos los ojos en Jesús. No mira a nadie más, Él es su ejemplo a seguir. De Él viene la fe. Él es el único que puede llevarte a tener una fe fuerte, formidable. No ninguna religión o alguna persona de esta tierra. Si quieres crecer en fe, mira a Jesús. Por eso yo recomiendo, lea los evangelios constantemente para que se dé cuenta qué hizo Jesús y qué puede hacer por tu vida. Por ejemplo, viene a mi mente lo que hizo Pedro. Fíjese que Pedro siempre en la Escritura lo miramos nosotros como una persona que hablaba de más, era una persona muy violenta. Pero fíjese que fue la única persona que podía decir, yo caminé sobre las aguas. Yo fui el único que se atrevió, fui el único atrevido y los demás fueron cobardes. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, se cuenta la historia de que los discípulos estaban en medio del lago de Galilea, o el mar de Galilea. Y Jesús vino a la medianoche caminando en el agua. Un milagro. Al principio creyeron que era un fantasma. Pero después Jesús les dijo, soy yo. Pedro hizo un desafío. Si eres tú, permite que yo también haga lo mismo que tú estás haciendo. Mire qué desafío de fe. Quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y él comenzó a caminar y caminar. Pero dice las Escrituras que él quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver diciendo, wow, ¿a dónde estoy? Estoy caminando en medio de las aguas, mira cómo están levantando las olas, el viento, qué oscuro, en cualquier momento me puede hundir. ¿Dónde está el puente? Esto no lo puedo creer. Dice que comenzó a hundirse al ver el viento y las olas. Y eso es lo que a nosotros nos pasa, que nosotros miramos el problema, miramos las imposibilidades, miramos lo negativo y no nos centramos en lo que Dios ha dicho a través de su promesa. Yo quiero que usted pueda crecer en fe, que no se quede ahí donde está estancado, que así como hemos hablado de que hay necesidad de leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, poner la fe en acción, perseverar en medio de las pruebas, relacionarse con otros creyentes y que no quite la mirada de Jesús, así de esa manera, yo te pido que comiences este viaje. La fe no crece de la noche a la mañana, es un proceso. Escucha la palabra de Dios y ponla en acción. Persevera en medio de las pruebas. Vive en esa comunidad de creyentes. No quites la mirada de Jesús. La fe se fortalece. Escucha bien lo que voy a decir. La fe se fortalece cuando se alimenta, cuando se ejercita y cuando se enfoca en Cristo Jesús. De otra manera no vas a poder crecer en fe. Y este programa se trata de levantar un ejército de personas que crean y tengan mucha fe.
leí esta historia y me gusta siempre tratar de encontrar alguna historia para ilustrar puntos como lo que estamos hablando. Y leí la historia de este hombre que, llevando el evangelio, se había introducido mucho dentro de las selvas del África. Y anduvo en un lugar pero muy difícil, había muchos árboles. Y al final de ese lugar había un río. Él está preparado para comenzar a nadar y pasar al otro lado del río, cuando se da cuenta de que habían demasiados cocodrilos también y habían hipopótamos. Y el hipopótamo aún es más violento que el mismo cocodrilo. Él buscaba si había algún puente, si había algunas piedras para cruzar, si había algunas personas locales que le ayudaran a cruzar al otro lado, pero no había nadie. Pero de repente él se quedó sentado orando, diciendo: Señor, por favor, muéstrame, ¿dónde puedo pasar? Porque no quiero que estos animales me vayan a comer. Y dice que él orando, de repente vio que venía un niño de esa localidad, y lo vio como él, en una parte del río, él comenzó a saltar hasta llegar rápido al otro lado. Y él dijo: ¿cómo? No creo que este niño haya caminado sobre el agua. Y fue al lugar donde el niño pasó y comenzó a notar, miraba agua, pero de repente él dijo: este niño se saltó y cayó en esa posición. Y él comenzó a caminar y vio que había una piedra. Dijo: aquí hay una piedra. Desde allá no la podía ver. Luego dijo: pero el niño saltó un poquito más. Oh, ahora puedo ver las piedras. Y él se metió un poco más al río y comenzó a saltar por esas piedras donde el niño había saltado. Y al final logró pasar al otro lado de una manera segura. Él en un principio dudaba, pensaba que era imposible. Pero Dios le ayudó, le mostró de que había un sendero por medio de un niño. Y él se atrevió a entrar al río, no tuvo miedo, y pudo ver que ahí estaban las piedras. Y pudo paso a paso llegar al otro lado. Estimado oyente, así es la fe. No vemos el camino, no entendemos cómo hacerlo, pero Dios ya colocó esas piedras de seguridad para que nosotros podamos pasar sobre esos problemas de la vida. Lo que Él te pide es que confíes en Él y simplemente que des el próximo paso. ¿Lo quieres hacer? Pues déjame orar por ti. Señor, yo te agradezco por esta palabra que nos has dado. Nuestro deseo más grande es que nuestros oyentes crezcan en su fe, que sean poderosos en su fe. Yo oro por aquellas personas que ya perdieron la fe, que ya dejaron de avanzar, que ya dejaron de caminar, que ya se dieron por vencidos. Que esta palabra les inspire. Y yo oro para que tu Espíritu Santo los toque con un poder eléctrico, un poder grande que les diga: levántate y cree una vez más. Aquellas personas que están luchando, que están apenas caminando, yo te pido que los animes. Yo te pido que levantes una gran congregación de muchas personas que tengan bastante fe. Te lo pido, amante Señor, que el milagro pase a partir de este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que tener fe es aún declarar las cosas antes que sucedan. Después de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Desde ya déjame decirte, tú eres una persona de fe. Si tú lo crees, tú mismo puedes comenzar a decirle: Señor, en tu nombre, yo soy una persona de fe. Repítelo y dile: Señor, en tu nombre, yo soy una persona de fe. Y comienza a practicar en fe todo lo que tú hagas. Bueno, dejamos hasta aquí. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal para seguir con estas palabras de fe para tu vida. Además de eso, también te pido que te active las campanitas de notificación para que siempre sepas cuando hay algo nuevo, que nos des ese me gusta, para que así esto pueda ser
siempre recomendado a muchas otras personas, porque eso es lo que me interesa, llegar a la mayor cantidad de personas. Así que gracias, 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 y con la ayuda de Dios nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias una vez más por haber estado atentos al estudio de este día. Deseamos que Dios haya hablado a tu corazón, que el Espíritu Santo haya tocado tu vida y bueno, puedas saberlo atesorado en tu corazón, sabiendo que la hermosa palabra de Dios hará pacto poderoso en tu vida, siempre que tú le permitas al Señor que gobierne tu corazón. Así que gracias una vez más y recuerde buscarnos para que siga disfrutando estos estudios. Búsquenos en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth. Asimismo, búsquenos en Instagram, en Facebook, en Spotify. Ahí encontrará una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y mucho material para que usted pueda crecer en su fe. Gracias una vez más. Y quiero dar el teléfono al que nos puede llamar, 0433-370-537, si usted desea consultarnos, saber de las actividades de la iglesia, saber quiénes somos. También puede buscarnos a través de nuestra página de internet, que es www.jesuseselcamino.com.au. Ahí encontrará todo lo referente a la iglesia cristiana Jesús es el Camino, las diferentes actividades que tenemos como iglesias, como grupos de mujeres, grupos de hombres, el grupo de jóvenes también, la escuela dominical y todo lo que sucede en la iglesia está ahí en la página. Gracias una vez más y quiero invitarle para que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, 73 Nolamara Avenue en Nolamara, muy cerquita de la ciudad, a unos 15 minutos de la ciudad, al lado norte estamos ahí. Así que usted será más que bienvenido si vive en esta ciudad y bueno, que pueda disfrutar la presencia del Señor y compartir con la gran familia de Dios. Así que usted será más que bienvenido a la casa de Dios. Recuerde, domingo 3 de la tarde en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara, así como el día miércoles 7:30, oración y estudio de la palabra del Señor. Todo esto sucede siempre en la iglesia cristiana Jesús es el Camino, ubicado en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Le deseamos un hermoso fin de semana, que disfrute con su familia, pero no se olvide de asistir a la casa de Dios. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda de Dios. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.